yo he tenido unos jefes que la verdad, déjenme decirle que si ustedes están viendo este video, uy, hermano, ustedes son pero lo más negreros que hay en este mundo. Hola. Yo he tenido unos jefes, yo trabajé en una empresa que era como de panadería, era una empresa que pues muy reconocida aquí en Colombia, no sé si a nivel mundial, y esta empresa incluso fabricaba como unas dotaciones para el ejército, y entonces eran como unas comidas especiales para el ejército. Eso venía empaquetadito y todo ahí en su bolsita, y eso podía durar hasta muchos meses sin consumirse. Eso es para cuando los llevan al monte, a la selva, y allá ellos pueden mantener su ración, se llama. Esa empresa hacía la ración para el ejército. Hacíamos chocorramos, ponqués, postres, de todo, pan. Y esta empresa pues surtía a muchas empresas como El Éxito, como Cafán en ese tiempo. Todos esos almacenes, supermercados grandes, estas empresas llevaban para allá. Entonces allá el trabajo era de 6 de la tarde, más que todo era en la noche. Sí había trabajo en el día, pero el trabajo pesado era en la noche. Y a mí siempre me dejaban en la noche, no me cambiaban el turno. Y yo le decía, venga jefe, déjeme por favor estar en el turno del día, ya estoy aburrido del turno de la noche. Y es que, hermano, en la noche era duro, era pesado. Bueno, quizá hay muchas personas que están acostumbrados a este tipo de horarios, pero no, a mí me daba demasiado duro trabajar de noche. No sé por qué. Hoy en día soy bueno para trasnochar, pero en ese momento no podía. No la daba. Me mandaban a limpiar esas bandejas metálicas cuando el pan ya sale, cuando salía el pan o las tortas y todo eso. Entonces pues al sacarlo quedan sucias y hay que o quedan residuos de pan del nuevo que salió, y toca limpiar con una palita, con una especie de palustre, limpiar todas esas bandejas. Y eso son cantidades alarmantes de bandeja que van saliendo como cada 15 minutos, cada 20 minutos salen cantidades de bandejas para limpiar. Y es que no ha terminado uno de limpiar 100, 200 que le ponen a uno, y a los 15 minutos llegan otras 50, 60 y así. Y entonces eso es limpia y limpia toda la noche. Ese era uno de los trabajos. El otro trabajo era, tocaba poner a hacer como la masa, listar la masa para el ponqué, para las mogollas. Hermano, éramos una fila, y aquí o sea, nos parábamos como en una especie de, ¿cómo se le dice a eso? Como una correa, como esas donde hacen ejercicio, que se para uno a trotar, algo así, una correa de esas. Y entonces una persona en la parte principal de allá de la correa iba haciendo como unas bolitas más o menos de cierto tamaño. Ya le tocaba a uno tenerle como el tiro más o menos al tamaño y irlas colocando rápidamente ir haciendo rápido las bolitas y colocarlas rápidamente en esa, ¿cómo le digo yo qué es eso? Venga, buscamos acá, ¿cómo se llama eso? Cintas. Bueno, acá dice que son como cintas, más o menos, son como unas cintas que transportan los pedacitos de masa que uno pone. Más abajo hay, póngale 10 personas de un lado y 10 personas del otro lado de la cinta, y van cogiendo eso, pero eso es rapidísimo, van cogiendo esas masitas, y con ambas manos al mismo tiempo van haciendo la mogolla. O sea, lo redondito de la mogolla lo van haciendo, pero eso es súper rápido. Cogen 2 pedacitos de masa y súper rápido hacen la mogolla y la van colocando en esas bandejas plateadas para luego ir a llevarla a los hornos. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi jefe, cámbieme el horario, no puedo estar siempre en la noche. Yo ya llevaba más o menos como 4 o 5 meses trabajando solamente de noche, y pues allá yo sabía que los rotaban un mes en la noche o 15 días en la noche y luego en el día, pero a mí no me querían rotar el turno, a mí me tenían solamente de noche. Entonces yo me puse a pensar y dije, no puedo seguir más trabajando únicamente en la noche, no me quieren dar, ni siquiera me pagaban horas extras, me pagaban el sueldo normal, y se supone que en la noche creo que le pagan a uno como un aumento o algo más por horas nocturnas o horas en la noche, pero no, a mí me llegaba el sueldo normal, y cuando me llegaba
Imagínense que a veces me tocaba esperarme 2 o 3 días más de la fecha que ellos tenían como pactada del pago. Y a veces yo llegaba y le preguntaba a mis compañeros que si ya les habían pagado, y ellos, algunos decían que sí, que ya les habían pagado, pero otros no, como a mí. Éramos varios que no nos pagaban puntual, no nos pagaban a tiempo. Y sí, nos hacían cumplir un horario, pero súper estricto. Si a usted lo veían de pronto caminando por algún lado de empresa, o si usted iba para el baño, inmediatamente estaban buscándolo a usted a ver dónde está, por qué no está limpiando las bandejas, o por qué no está haciendo las mogollas, o por qué no están alistando la masa, o por qué no están haciendo los croissants, porque también se hacían croissants, no, mejor dicho, por qué no están empacando. Esa gente era muy encima. Y cuando le preguntabas por el sueldo, oye, ¿qué pasó? Mira, el sueldo me tenía que llegar hace 2 días, no me ha llegado el sueldo. Ah, sí, ustedes trabajen, que eso no pasa nada, en estos días ya les llega. Sí, pero es que mira que necesitamos, porque hay que pagar arriendo, hay que pagar los transportes, hay que comprar la alimentación. No se preocupen, sigan trabajando. Y nunca te daban una respuesta como exacta, como correcta. Entonces ahí fue cuando yo comencé, yo dije, esto no es para mí. Y comencé yo a decirme en mi mente que yo podía salir de ese trabajo, podía conseguir algo mejor. Entonces eso lo metí en mi cabeza y yo dije, tengo que ponerme la meta a conseguir otro trabajo. En ese momento no era fácil porque yo sí veía que había muchísima gente buscando empleo, buscando trabajo, y no conseguían. Sin embargo, yo decía, yo sé que a mí me van a contratar, yo sé que a mí me contratan fácilmente. Pues además estaba muy joven, estaba muy pelado, estaba empezando mi vida laboral, y yo pasaba hojas de vida, inmediatamente siempre me llamaban, pero era porque yo iba siempre con esa mentalidad de que siempre me iban a llamar. Siempre yo iba con esa mentalidad de que yo paso la hoja de vida y a mí inmediatamente me llaman. Mi perfil es muy bueno para este tipo de trabajos o este tipo de empresas. Y la verdad es que sí, casi siempre me llamaban inmediatamente. Así pasara una sola hoja de vida, inmediatamente me llamaban. Pero esto es porque todo esto se crea en la mente. Cuando tú crees que realmente puedes hacer algo, que puedes lograr algo, tú te lo mentalizas. Yo puedo, te visualizas en un nuevo trabajo. Es más, te puedes visualizar hasta renunciando a tu trabajo y ya teniendo un trabajo nuevo. Y comienzas a trabajar esto todos los días y te vas dando cuenta de que cuando menos pienses vas a estar en tu otro trabajo. Un trabajo que te paguen bien, que te paguen mejor. Porque yo me imagino que ahorita en pleno 2026 todavía habrán empresas que son así un poco fuertes con sus empleados. Y he visto también que hay empleados demasiado buenos, hay empleados que siempre la dan toda por el trabajo y no son valorados. Hay mucha mano de obra en las empresas que no son valoradas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Valorar nuestro propio trabajo, valorar lo que nosotros somos y tratar de buscar o conseguir un trabajo en donde esa mano de obra, así no sea valorada, por lo menos se vea reflejada en la cuestión monetaria, que por lo menos eso se vea reflejado en nuestro pago mensual, que sean cumplidos con nuestros pagos. Entonces, yo, como ya sabía que manejaba todo esto de la ley de la atracción y que yo podía atraer todo a mi vida, pues simplemente decidía empezar a pensar cada vez que quería cambiar de trabajo, cada vez que yo pensaba en conseguir un trabajo nuevo, pues inmediatamente comenzaba mi trabajo mental. Me imaginaba qué trabajo quiero ahora, cómo lo quiero lograr, cómo lo puedo alcanzar, qué necesito para eso, y comenzaba a enfocarme, siempre a enfocarme en eso que yo quería, y todos los días lo pensaba y yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame a que esto se haga realidad. Tú le puedes decir energía, Dios, como tú quieras, universo, como tú quieras llamarlo, pero tú puedes decirle, ayúdame a que esto se haga realidad. Y recuerdo que casi siempre que yo pasaba mis hojas de vida, de tan enfocado que yo estaba, siempre conseguía trabajo, siempre me llamaban de algún lado. Recuerdo que en este trabajo había una especie de bodega grande donde llevaban siempre como ya todos los ponquecitos y todas las mogollitas que estaban como dañadas o que en el proceso se habían roto y eso. Entonces eso se echaba como en un tipo de canastas, de canastillas, y tocaba llevarlas a una bodega grandísima. Entonces yo siempre iba
a llevar estas canastas y cuando las estaba colocando veía compañeros por allá detrás de las canastas comiéndose todos los ponquecitos que habían, pues habían sufrido algún tipo de accidente, se habían rotos o el chocolate les quedó mal o cualquier cosa que hubiera pasado, ya no servían, entonces tocaba dejarlos aparte, sacarlos, no se podían sacar a la venta. Aunque habían algunos días en que se armaban como una especie de paqueticos, unas bolsitas y las vendían baratas, creo que eran como a 3.000 pesos y era una bolsa grande de pedacitos de estos ponquecitos y eso, como para no perder tampoco la inversión, sino recuperar como por lo menos la inversión que se hizo en esos productos. Pero sí, muchas empresas que hay no valoran la mano de obra y a veces no hay buen trato del dueño o del jefe hacia los empleados y pues ahí es que prácticamente tenemos que darnos nuestro propio valor, tenemos que saber que nuestra mano de obra vale y mentalizarnos en que podemos conseguir algo mejor y darle, pasar hojas de vida, así como hice yo en ese tiempo, pasaba hojas de vida y esperaba que me llamaran. Cuando me llamaban de un lado, entonces decía listo, ya puedo soltar este trabajo porque ya me llamaron de este otro lado y así me iba para el otro lado. Pero cuando estaba así como un poco inconforme, inmediatamente decía esto no me gusta, porque a veces uno nota que los jefes siempre son un poco duros o siempre tienen como muchas mañas para quizá de pronto no pagarte horas extras o muchas otras cosas que pueden ocurrir en una empresa. Y pues cuando no me gustaba algo yo inmediatamente ya iba mirando qué iba a hacer y así sucesivamente. Entonces siempre mentalizarse en que puedo conseguir algo mejor, en que yo puedo lograrlo, en pasar las hojas de vida, porque por ahí a veces dice la gente, pero es que no hay que quedarse sentado y esperando hasta que las cosas lleguen, porque el dinero no llega solo, tiene que pararse y trabajar. Obviamente, es que aquí nadie ha dicho que las cosas llegan cuando tú estás sentado. Puede que te lleguen, pero se van a demorar mucho más. En cambio, si tú te paras y tú vas y haces, que todos nuestros videos dicen, tienes que hacer, tienes que moverte, tienes que lograrlo, tienes que pararte, conocer gente nueva, círculo social diferente y verás que las oportunidades te van a llegar. Pero si tú te quedas sentado en tu casa, pues allá no te va a llegar nadie a tocarte la puerta a decirte qué necesitas. Allá no va a llegar nadie a tocarte la puerta a ver si ya has pagado el arriendo, a ver si ya le has dado de comer a tu familia. Allá no va a llegar nadie a hacer eso. Tienes que pararte. Y si en alguno de mis videos tú llegas a escuchar de que te quedes sentado, pues inmediatamente preocúpate, porque esto no es de quedarse sentado, esto es de trabajar. Las cosas que tú quieres atraer a tu vida se trabajan y se empieza trabajando por aquí, por la mentalidad. Tienes que ser positivo, tienes que meter todas las afirmaciones de abundancia, de prosperidad aquí en tu cabeza y creértelas. Si no te las crees, yo puedo decir yo soy una persona abundante y próspera, pero si yo no me lo creo, eso nunca va a llegar a mi vida. Entonces tengo que decirlo y aparte creérmelo. Y si puedo actuar como una persona llena de abundancia y de prosperidad, pues actuaré como una persona de abundancia y de prosperidad. Y así voy a traer mucho más rápido a mi vida la abundancia y la prosperidad. Entonces, si yo quiero atraer un trabajo para mí, algo nuevo, porque donde estoy ya no me gusta, estoy cansado, estoy agotado, ya esta rutina no me gusta, quiero algo nuevo, algo diferente, empiezo a visualizarlo en mi mente, empiezo a visualizar llevando hojas de vida, pasando correos, empiezo a visualizar cómo me contratan, empiezo a visualizar mis nuevos horarios de trabajo y así hasta que cuando menos te des cuenta, eso es una realidad en tu vida. Inténtalo y me dices. Los voy a dejar, nos vemos en el próximo video, no se les olvide, todo está aquí.